Pasé literalmente de tener palos de brazos y ser súper inseguro, incluso con pectus carinatum y pesando 50 kilos, a tener brazos mucho más grandes, principalmente con calistenia a altas repeticiones y también con peso. Y si querés tener brazos estéticos, brazos que se vean tallados y definidos, que se noten apenas te pones una remera, tenés que entender algo desde el inicio. No necesitas hacer 10 series de extensión de tríceps 3 veces por semana. Eso no es estética, eso es sobreentrenar un músculo y crear desbalances. Porque seamos claros, o sea, no querés tener puro tríceps y tener un brazo medio raro. Querés un brazo que se vea proporcionado, que resalte, aunque no sea gigante. Y hoy te voy a explicar cómo lograrlo sin entrenar como un loco. Pero además te voy a mostrar los errores que casi todos cometen y que frenan completamente el crecimiento de los brazos. Primero, el error más común. La mayoría entrena brazos como si fueran músculos aislados, como si el bíceps y el tríceps crecieran mejor solos. Y esto tiene sentido si lo pensás rápido. Quiero más brazos, entreno más brazos, pero el cuerpo no funciona así. Los brazos crecen mucho más cuando trabajan junto al resto del cuerpo. Cuando levantás más peso, cuando te volvés más fuerte, ahí es donde realmente cambian. Por eso ves gente que hace 1000 curls, 1000 extensiones y terminan con un rebombeo. Se mira al espejo y piensa que creció, pero después se pone una remera y no se le nota nada. O pasa el bombeo y parece que ni creció, porque el bombeo no es crecimiento real. El segundo error, y este va de la mano, algo que hizo que mis brazos crecieran mucho más rápido, fue dejar de buscar el bombeo como un maniático. Y también dejar de revisar todos los días si el brazo creció, porque eso te juega en contra. Entrenás, te mirás, te comparás y como no ves cambios inmediatos, pensás que no funciona. Entonces ahí cambias de rutina, metes más volumen y terminás empeorando todo. Yo empecé a ver resultados cuando cambié el enfoque. Menos obsesión con el bombeo, más enfoque en la progresión. Empecé a buscar fuerza en rangos más bajos, en repeticiones que realmente importan. Fondos, dominadas lastradas, curl de bíceps bien hecho, rompecráneos, y ahí todo cambió. Así que quédate con esto. Deja de buscar sensaciones y empieza a buscar resultados más medibles, por decirlo así. Más repeticiones, más peso, mejor técnica, excéntrica, más controlada, bajar más lento. Si progresas en eso, el brazo crece sí o sí. Hay muchas formas de progresar. La clave 1 es prioriza los ejercicios compuestos. No estoy diciendo que nunca hagas ejercicios aislados, sirven y mucho, pero el problema es cuando todo tu entrenamiento de brazos es aislamiento, mucho volumen, poca intensidad, cero progresión real. Ahí no hay estética, o sea, en cambio, cuando haces tu entrenamiento en ejercicios compuestos, flexiones, fondos, press banca, dominadas, estás obligando al cuerpo a adaptarse de verdad, porque no es lo mismo hacer un curl con 10 kilos que levantar tu propio peso en dominadas. No es lo mismo hacer extensiones livianas que hacer fondos profundos con buena técnica. Por ejemplo, si pasas a hacer 5 dominadas a 12, tu espalda crece, sí, pero tus brazos también cambian completamente. Y si después le agregas peso, ahí es donde el cambio se vuelve brutal. La clave 2 es entrenar los músculos correctos. Acá viene una de las claves más ignoradas. La mayoría quiere brazos más grandes, pero entrena siempre lo mismo. Curl de bíceps, más curl de bíceps y más curl de bíceps por la duda. Pero se olvidan del músculo clave, el braquial. Este músculo está debajo del bíceps y es el que empuja el brazo hacia afuera. El resultado es un brazo que se ve más ancho de perfil, más grueso, más lleno, incluso cuando estás relajado. Y lo mejor, no necesitas ejercicios raros para trabajarlo. Con dominadas supinas, agarre neutro y curl martillo, ya estás haciendo muchísimo. Mira a los gimnastas, no viven haciendo curl de bíceps, pero tienen brazos que parecen esculpidos en piedra. Pero lo importante no es solo el ejercicio, es cómo progresas. Si cada semana mejoras, aunque sea un poco, una repetición más, mejor control, más rango de movimiento, esto se acumula y en meses el cambio es gigante. Es básicamente el interés compuesto, es como una bola de nieve que se acumula. Además, las dominadas tienen algo especial, te obligan a usar todo el brazo, no puedes hacer trampa fácil, por eso son tan efectivas. ¿Cómo armar un entrenamiento simple? Para que no te quedes solo con teoría, te dejo algo simple. Día de empuje, fondos, flexiones, algún aislado de tríceps,
día de tirón, dominadas supinas o neutras, curl, martillo o bíceps y listo. No necesitas 20 ejercicios, necesitas progresar en pocos, pero bien. No busques brazo gigante y bombeo. Este es el punto final y el más importante. La estética no está en hacer más series, no está en entrenar brazos todos los días. Está en buena selección de ejercicios, progresión real, equilibrio muscular, menos volumen basura, más calidad. Porque puedes tener un brazo grande y todo, pero si no es proporcionado se ve raro. En cambio un brazo equilibrado, definido, llama mucho más la atención. Así que no busques brazos grandes, gigantes. Busca brazos que resalten más, porque la estética está en la proporción. Y recuerden chicos, siempre intenten ser mejores que ayer. Deja tu like si te sirvió el video. Acá te dejo otro video si te interesa. Suscríbete si quieres apoyarme. Y deja tu comentario si querés dejar tu opinión. Y bueno, nos vemos.